Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase de biología. No te asustes, el día de hoy no hablaremos de nada que tenga que ver con la muerte o tal vez con algo esotérico. El día de hoy estamos aquí para aprender un nuevo tema de nuestra clase que titula Los huesos de la cabeza. Así que te invito a que podamos aprender juntos más de las estructuras que conforman nuestra cabeza. Bueno, si puedes observar, aquí tenemos un modelo anatómico en 3D de lo que es nuestra cabeza. Claro, pero este modelo se encuentra sin sus músculos y sin sus órganos nobles. Si podemos observar en este modelo, observamos una cabeza completamente desarticulable, que nos permite apreciar de mejor manera cómo se encuentra conformada. Podemos ver este primer hueso interno que lleva por nombre esfenoides. Y podemos ver cómo y en qué posición se encuentra dentro de lo que es la cabeza. Te invito a que puedas ver cómo se articulan los huesos de la parte interna de nuestra cabeza para que podamos comprender más adelante dónde se ubican los mismos cuando estemos estudiando sus partes. Estos son huesos internos que no se aprecian fácilmente. Como puedes ver en esta imagen, los huesos se van uniendo unos con otros para formar dos estructuras muy importantes que son difíciles de apreciar a simple vista. Uno es la parte anterior de la base del cráneo y otro la cavidad nasal. Mientras tanto te comento que estos días estaré creando la actividad de foro de preguntas y respuestas en la plataforma del tema que ya hemos visto, que era generalidades del sistema esquelético, para que tú puedas realizar ahí una aportación o una consulta de algo que no hayas entendido o comprendido al 100% de nuestro tema. Bueno, y podemos ver en la imagen cómo nuestros huesos se van articulando uno con otro para formar las estructuras que ya te mencioné. Así que veamos qué huesos formaban parte de esas estructuras. Podemos ver el primer hueso, que es el esfenoides, que se articula por delante con el hueso etmoides y el etmoides por delante con los huesos lagrimales. Y podemos ver en la parte inferior cómo se articula con otro hueso, que tiene manera de una cuña, denominado vómer, para de esta manera conformar lo que es nuestra cavidad nasal. Bueno, y esa es la parte interna de nuestro cráneo, que en un modelo anatómico real a veces es muy complicado poder observarlo así en una manera desarticulada, porque al momento de separar las piezas, muchas de ellas terminan rompiéndose. Entonces, comencemos nuestro tema, huesos de la cabeza. La cabeza del ser humano está compuesta por 28 huesos en total, y estos se encuentran repartidos en tres grupos. Primero tenemos a los huesos del cráneo, segundo los huesos de la cara, tercero los huesos del oído medio. El cráneo está conformado por 8 huesos. Si puedes ver, aquí tenemos al hueso frontal, un hueso impar, seguido de los huesos parietales, porque son 2. Más abajo encontramos al hueso temporal, que también es par. Por detrás encontramos al hueso occipital, que es impar. Y aquí en la parte anterior encontramos bien escondidito al hueso esfenoides, que también es impar. Dentro de la órbita al hueso etmoides, que también es impar. En la cara vamos a encontrar nosotros 14 huesos. Los vamos a mencionar de una manera muy rápida. Aquí señalamos a los huesos nasales, que son pares. Por debajo señalaremos al hueso vómer, que es impar. Debajo y a los lados encontramos a los huesos la concha nasal o cornetes inferiores. En la parte lateral encontraremos a los huesos cigomáticos o malares. Estos forman los pómulos de la cara. Por debajo tenemos a los huesos maxilares superiores, que es un hueso par. En la parte final encontramos al maxilar inferior. Después encontramos a los huesos lagrimales, también denominado lacrimal o unguis. Y en la parte interna de nuestra cavidad bucal, precisamente en la parte posterior del paladar, encontramos a los huesos palatinos. Ahora veremos los huesos del oído medio, que como ustedes bien saben, tenemos 3 huesos. 3 huesos que son pares. Y son los siguientes. Tenemos al martillo, seguido del yunque y por último al estribo. Entonces la sumatoria de todos estos huesos que acabamos de mencionar nos darían un total de 28.
Cabe recalcar que la función del cráneo es muy importante, pues este se encarga de proteger al encéfalo. Un dato muy interesante, hay personas que consideran que la cabeza está conformada por 29 huesos porque toman en cuenta un hueso que se encuentra por debajo de la lengua, que es el hueso hioides. Continuamos con las generalidades. Cráneo significa casco o yelmo, y esto debido a su forma y función, pues protege nuestro encéfalo. El cráneo tiene una capacidad aproximada de 1200 centímetros cúbicos a 1400. El cráneo en su parte anterior tiene anexado a lo que son los huesos de la cara. Y de esta manera podemos dividir a los huesos de la cabeza en dos partes, el neurocráneo y el viscerocráneo. Los huesos del cráneo son 8 en total. Los mencionaremos por pares e impares. Los impares son el frontal, etmoides, esfenoides y occipital. Y los huesos pares llegarían a ser los parietales y los temporales. Todos estos huesos forman en conjunto lo que se denomina neurocráneo. Ahora veamos los huesos que conforman el viscerocráneo. Bueno, te los dejo ahí para que los leas porque los veremos más adelante en otro tema. Ahora, a esta línea amarilla que se está dibujando nos va a dividir al neurocráneo en dos partes importantes. Por encima de la línea encontramos a lo que se denomina la bóveda del cráneo o calota craneana o simplemente calvaria. Y lo que se encuentra por debajo de la línea llegaría a ser la base del cráneo. Entonces, nuestro neurocráneo se divide en dos partes importantes, la bóveda y la base. Veamos la arquitectura ósea, o sea, cómo están conformados estructuralmente los huesos que conforman el cráneo. Recuerda que los huesos se podían clasificar según su forma, en planos, largos, cortos y regulares. Bueno, la gran mayoría de los huesos que conforman el cráneo son planos e irregulares. Ahora, los huesos que conforman la bóveda craneana son planos y están conformados por los dos tipos de tejido que estudiamos. Tejido óseo compacto en la parte externa y tejido óseo esponjoso en la parte interna. Ahora procedamos a hacer un corte transversal al cráneo para estudiarlo desde dentro, a lo cual se le denomina endocráneo. Ahora, con esta visión podemos ir mencionando los huesos que conforman parte de la base del cráneo. Tenemos como primer hueso al hueso frontal en la parte anterior, y en la parte media anterior encontramos al hueso etmoides, que está como un pequeño surco con pequeños agujeritos, seguido por detrás del hueso esfenoides. Y en la parte posterior, donde se encuentra el agujero, encontramos al hueso occipital. Ahora, en las partes laterales vamos a encontrar a los huesos temporales. Bueno, y ahora en esta imagen remarcaremos de otro color los huesos que conforman la base del cráneo. Los frontales, el etmoides, el esfenoides, el occipital y los temporales. Bueno, ya vimos los huesos que conforman la base del cráneo. Ahora veremos qué huesos forman parte de lo que es la calota craneana. Tenemos por delante al hueso frontal. En la parte posterior encontramos al hueso occipital y en las partes medias y laterales encontramos a los huesos parietales. Estos huesos se encuentran unidos por una articulación de tipo sutural. Es una articulación muy llamativa porque parece como si fuera una costura. Ahora, anatómicamente presentan nombres muy interesantes los puntos de unión o articulación. Por ejemplo, la sutura entre el frontal y el parietal se denomina sutura coronal. La sutura entre los parietales es la sutura sagital y la sutura entre los parietales y occipitales, sutura parieto-occipital. Dos de estas suturas que acabamos de mencionar nos recuerdan algo muy importante: el nombre, que también llevan dos planos anatómicos que estudiamos en el tema número 1. Así que no te olvides que el cráneo se encuentra dividido en dos partes importantes. Lo que se encuentra por encima de esta línea negra es la bóveda calvaria o calota craneana, y lo que se encuentra por debajo llegaría a ser la base del cráneo. Entonces repasaremos rapidito algunos huesos. Tenemos aquí al frontal, luego al parietal, por debajo al occipital, seguido del temporal. Luego podemos ver al hueso esfenoides y en la parte interna no se aprecia, pero tenemos al hueso etmoides. Bueno, resumamos.
Entonces, los huesos de la cabeza se encuentran conformados por los huesos craneofaciales, o sea, los huesos del cráneo y los huesos de la cara. A estas dos porciones que presentan los huesos de la cabeza se les denomina la porción craneal, llamada también neurocráneo, y la porción facial, denominada también viscerocráneo. La función del neurocráneo era proteger al encéfalo, y la función del viscerocráneo es albergar a los órganos de los sentidos y servir de inserción para los músculos faciales. Entonces, no lo olvides, tenemos al neurocráneo y al viscerocráneo, cada uno con sus respectivas funciones. Bueno, aquí tenemos un modelo con los huesos separados, lo que es la parte craneal y la parte facial, o sea, el neurocráneo y el viscerocráneo. Ambos conforman lo que es los huesos de la cabeza, o también mal llamados huesos del cráneo. Entonces, los huesos del cráneo, o mejor dicho, los huesos del neurocráneo están formados por 8 huesos, 4 impares y 2 pares. Los impares serían frontal, occipital, esfenoides y etmoides, y los pares serían parietales y temporales. Y también tienes que recordar que el neurocráneo se divide a su vez en lo que es la calvaria o calota craneana y la porción denominada base del cráneo. Ahora veamos qué huesos conforman cada una de las regiones del neurocráneo. Entonces, la calvaria o bóveda craneal está conformada por los siguientes huesos: el frontal, el parietal, occipital y el temporal. Y lo que es el suelo o base craneal está conformado por los huesos frontales, temporales, occipital, etmoides y esfenoides. Ya conocemos ahora cómo se encuentra estructurado nuestra cabeza, específicamente nuestro cráneo y los huesos que forman parte de él. Cuáles son las divisiones que presenta el neurocráneo y cuál es la función que éste tiene. En la siguiente lección desglosaremos cada uno de los huesos de manera general, mencionando algunas partes importantes en su estudio. Bueno, no te olvides leer la lección en el texto después de ver el video o antes de ver el video. Pero también te invito a que puedas realizar en tu carpeta un pequeño mapa conceptual de la división de los huesos de la cabeza, su división y qué huesos conforman cada región ya señaladas. Y en tu álbum de dibujo realizarás la división del neurocráneo con cada hueso que conforman las distintas regiones que estudiamos. Bueno, sin más que decirte, nos vemos la siguiente clase. Y no te olvides, quédate en casa y cuídate mucho.